Contraste, episodio 2. Sobrevivir. En el episodio anterior, Víctor dejó atrás una vida de poder y lujo para luchar en el frente, pero al tratar de proteger a Caterina, cruzó una línea sin retorno, convirtiéndose en un fugitivo de aquellos que alguna vez fueron sus aliados. Ahora, ambos deben luchar contra el tiempo y sobrevivir mientras son perseguidos implacablemente en medio del caos de la guerra. En este episodio, Víctor y Caterina luchan por mantenerse con vida en una huida implacable, rodeados de peligros y decisiones que podrían costarles la vida. La supervivencia es su única misión, pero ¿existe todavía un lugar seguro para ellos? Quédate hasta el final de este episodio y sigue cada detalle de esta electrizante fuga. Descubre si Víctor y Caterina podrán escapar de las trampas mortales que los rodean o si la guerra será más fuerte que el amor que los une. La tensión crece a cada momento y no os podéis perder el momento decisivo que cambiará vuestras vidas para siempre. Víctor sintió la sangre aún cálida en sus manos mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Sus ojos recorrieron el interior de la tienda buscando una solución inmediata. No hubo tiempo para dudar. Si lo descubrieran allí, la ejecución sería rápida y brutal. Respiró hondo y limpió la espada en la ropa del soldado caído. Su mente entrenada en los negocios y la guerra, sabía que cada segundo perdido aumentaba sus posibilidades de ser capturado. Necesitaba salir de allí sin llamar la atención, encontrar a Caterina y escapar antes de que descubrieran el cuerpo. Ajustó su postura y salió de la tienda como si nada hubiera pasado. La oscuridad del campamento fue su mayor aliado. El ruido lejano de los generadores y las conversaciones ahogadas de los soldados camuflaban sus pasos. Sin embargo, en las sombras, ojos vigilantes podían acechar en todo momento. Un solo paso en falso podría ser su sentencia final. Se movió entre las tiendas sin mostrar ningún nerviosismo. Mantener la apariencia de normalidad era esencial. Su pulso se aceleró, pero su rostro permaneció frío e inexpresivo. El fuerte viento de la madrugada hacía temblar las lonas de las tiendas, generando sonidos que enmascaraban sus pasos firmes. Llegó a la zona donde estaban confinados los refugiados y encontró a Caterina apoyada contra la pared, observando atentamente el movimiento del campo. Cuando Víctor se acercó, notó que había algo diferente en él. Su expresión, siempre calculadora, transmitía una urgencia inusual. Se acercó a ella y le susurró que tenían que salir de allí inmediatamente. Su mirada vaciló por un momento, tratando de entender lo que estaba pasando, pero cuando vio la rigidez en su rostro, supo que no había lugar para preguntas. El tiempo era corto. Aún así, quería entender el motivo de esa prisa, pero antes de que pudiera cuestionarlo, Víctor la tomó del brazo y le susurró que no había otra opción. Contó, en pocas palabras, lo que había hecho. El cuerpo del soldado todavía estaba caliente y pronto sería encontrado. No había alternativas. Si se quedaban, ambos morirían y los demás refugiados serían masacrados sin piedad. El peso de la información cayó sobre ella como una avalancha. Por un momento, sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa y miedo, pero luego algo dentro de ella cambió. La mujer que Víctor había conocido en los últimos días no era una víctima pasiva. Caterina asintió, frunció los labios y respiró hondo. Sabía que era el momento de actuar, sin dudarlo. Necesitaban salir de allí sin dejar rastro, sin alertar a nadie. La oscuridad de la noche no era solo un obstáculo, sino también la única posibilidad de supervivencia. Víctor respiró hondo y miró a Caterina y los demás refugiados, que lo miraban con expectación y miedo. Antes de continuar, se aseguró de que todos entendieran que debían permanecer en completo silencio hasta su regreso. Sus palabras fueron fuertes y tenían la autoridad de alguien que sabía exactamente lo que había que hacer. Con una última mirada a Caterina, se fue rápidamente, manteniendo sus sentidos alerta ante la más mínima señal de peligro. La oscuridad de la noche era su aliada, pero cualquier movimiento en falso podría alertar a los soldados que rodeaban el campamento. Su plan tenía que ser perfecto. Caminó hacia una gran pila de suministros al otro lado del campamento y con una fuerte patada, derribó cajas causando que las latas y el equipo rodaran por el suelo y todo el almacén colapsara. El ruido resonó por todo el campamento y en cuestión de segundos, escuchó voces que se acercaban para investigar. Los soldados discutieron entre ellos, tratando de entender lo que había sucedido. Para darle más credibilidad al disfraz, Víctor caminaba con pasos pesados, murmurando algo ininteligible, simulando un soldado borracho.
Uno de los hombres lo vio y se rió, comentando que probablemente alguien había bebido más de lo debido, disipando cualquier sospecha inmediata. La confusión al otro lado del campamento le dio a Víctor el tiempo que necesitaba. Regresó por la ruta más segura, esquivando las patrullas y aprovechando la distracción que había creado. Cuando llegó al ala de prisioneros, encontró a Caterina y a los demás refugiados exactamente donde los había dejado, listos para partir. Sus expresiones eran tensas, pero determinadas a seguirlos. Víctor les indicó que lo siguieran y con pasos rápidos y silenciosos comenzaron a moverse entre las sombras. El intenso frío hacía visible cada aliento en el aire, pero el miedo los mantenía en alerta. Caterina la siguió de cerca, con los ojos siempre alerta a lo que la rodeaba. Cualquier ruido más fuerte podría ser el fin para todos. Víctor lideró la fuga con la misma precisión que utilizaba en su negocio, anticipándose a los riesgos y encontrando los caminos más seguros. A lo lejos se podía oír a los soldados que todavía intentaban comprender qué había pasado con las cajas volcadas en el almacén, pero eso no duraría para siempre. Pronto volverían a sus rutinas y se darían cuenta de que algo andaba mal. Necesitaban salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Los pasillos improvisados entre las tiendas se hicieron más estrechos a medida que se acercaban a la salida del campamento. La tensión era asfixiante. Un movimiento en falso podría arruinarlo todo. Víctor hizo un gesto a todos para que se agacharan cuando vio pasar una patrulla demasiado cerca. El grupo se escondió detrás de una pila de barriles, conteniendo la respiración mientras los soldados hablaban al otro lado. Uno de ellos parecía sospechoso, mirando en la dirección donde se encontraban. Por un momento, Víctor pensó que tendrían que pelear, pero la suerte estaba de su lado. Un colega llamó al soldado y continuó su camino. Aprovechando el hueco, Víctor les indicó que siguieran caminando. El final del campamento estaba cerca, pero la parte más difícil aún estaba por llegar. Una barrera improvisada custodiaba la salida, y cruzarla sin ser vistos sería un desafío mayor que cualquiera que hubieran enfrentado hasta ese momento. La adrenalina se apoderó de Víctor. El plan estaba funcionando, pero ¿por cuánto tiempo más? Hasta que sucedió lo inevitable. Un soldado entró apresuradamente a la tienda del crimen, esperando que fuera la tienda de su compañero para avisarle del suceso con los suministros. Pero en cuanto sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, se quedó helado. El olor a sangre fresca invadió sus fosas nasales antes de que pudiera entender lo que veía. Un cuerpo yacía sin vida en el suelo y un charco rojo se extendía lentamente debajo de él. El shock recorrió su cuerpo como un rayo. Sus instintos gritaban que esto no fue un accidente. Sintió que se le secaba la garganta y que el corazón se le aceleraba. Alguien lo mató. ¿Había sido infiltrada en la base? ¿Había un traidor entre ellos? El miedo y la adrenalina lo hicieron retroceder, y antes de que pudiera racionalizar cualquier pensamiento, giró sobre sus talones y salió corriendo de la tienda, gritando para alertar a los demás. En cuestión de segundos, los gritos resonaron en el campamento, y el silencio de la noche fue roto por el rugido de las sirenas de emergencia. El sonido de las sirenas atravesó la noche como un grito de advertencia. En el instante en que Víctor, Caterina y el grupo de refugiados cruzaron la última fila de tiendas de campaña, una voz retumbante resonó en todo el campamento, llamando a los soldados a formar. Supo en ese momento que habían encontrado el cuerpo. El tiempo que tenían antes de que comenzara la caza se había acabado. Se encendieron los focos, barriendo el campamento en busca de cualquier movimiento sospechoso. El sonido de las botas en el suelo se multiplicó rápidamente. Se gritaron órdenes, se cargaron armas y los perros de rastreo empezaron a ladrar. Víctor tomó la mano de Caterina con fuerza y les indicó a los demás que siguieran corriendo. Si dudaban aunque fuera por un segundo, serían capturados incluso antes de llegar al bosque. El peso de la decisión que tomó antes de matar al soldado ahora recaía sobre sus hombros como una carga inevitable. No había vuelta atrás. Eran fugitivos. El bosque estaba justo delante, pero los disparos comenzaron antes de que pudieran llegar a la seguridad de los árboles. Los soldados dispararon sin dudarlo, apuntando a las sombras que corrían en medio del caos. Las balas atravesaron el aire, impactaron en los troncos de los árboles y levantaron polvo a su alrededor. Víctor sabía que en ese momento los rusos no estaban preocupados por las capturas. Quien estaba huyendo era el enemigo. Los rápidos pasos del grupo resonaron en la tierra húmeda, y las ramas bajas les arañaron la cara mientras se sumergían en la oscuridad. Caterina contuvo la respiración, tratando de seguir el ritmo sin tropezar.
El miedo era un combustible silencioso que los impulsaba hacia adelante, pero los soldados fueron rápidos. Las linternas comenzaron a esparcirse por el borde del bosque, iluminando las siluetas de los fugitivos que intentaban escapar. Los perros estaban cerca, guiados por el olor y la furia de sus adiestradores. Si no encontraban una manera de perderlos pronto, quedarían acorralados. Víctor tomó la delantera e indicó al grupo que se dividiera en direcciones opuestas. Si corrieran juntos, serían blancos fáciles. Algunos de los refugiados dudaron, pero la elección era clara. Separarse significaba aumentar las posibilidades de que al menos algunos sobrevivieran. Llevó a Caterina a un lado, esquivando un tronco caído y arrojándose detrás de un denso arbusto antes de que una linterna iluminara su camino. El susurro de las hojas indicaba el paso de los soldados, que barrían la zona con fusiles dispuestos a disparar. Víctor cerró los ojos por un segundo, escuchando la rápida respiración de Caterina a su lado. Sabía que si hacía algún sonido, ese sería su último momento. La espera fue angustiosa. El enemigo estaba allí, a solo unos metros de distancia, y cualquier decisión equivocada significaría el fin. La tensión en el aire era cortante, y la única certeza que tenía Víctor era que de ahora en adelante estaría en una guerra diferente, una guerra por la supervivencia misma. El tiempo pareció alargarse en medio de la oscuridad, mientras Víctor mantenía su cuerpo quieto, sintiendo el frío penetrar su ropa y alojarse en sus tensos músculos. Caterina temblaba a su lado, no solo por el hielo que mordía, sino también por el terror de ser descubierta. Los soldados se acercaron, sus botas se hundieron en la nieve endurecida, y cada paso sonaba como un martillo en su mente. Víctor deslizó su mano hacia su cuchillo, sintiendo el peso familiar del frío metal. Si los detectaban, sabía que no tendría más opción que luchar, pero atacar significaría alertar a los demás soldados, y entonces la casa se convertiría en una masacre. Necesitaba esperar, necesitaba confiar en que la oscuridad todavía estaba de su lado. Un crujido agudo atravesó el silencio, procedente de la dirección opuesta. Fue un sonido rápido, seguido por el eco de algo rodando por el suelo helado. Los soldados se miraron unos a otros por un momento. Sus instintos entrenados identificaron posibles movimientos enemigos. Sin dudarlo, cambiaron de ruta y corrieron hacia el ruido, con las armas en la mano, preparados para cualquier emboscada. Los ladridos de los perros amainaron por un momento, y la tensión se trasladó al otro lado del bosque. Víctor notó la brecha. El peligro inmediato había disminuido, pero el tiempo que tenían para escapar se estaba acabando rápidamente. Víctor y Caterina se movían con precisión, eligiendo caminos donde el terreno dificultaba el seguimiento. Víctor tomó puñados de tierra húmeda y los frotó sobre su ropa y la de Caterina, sofocando cualquier rastro de olor que pudiera detectarse. Los gritos de los perseguidores resonaban cada vez más lejos. La oscuridad era a la vez un aliado y una amenaza. El frío intenso cortaba la piel y hacía los movimientos más lentos. Cada paso sobre el terreno irregular podía ser una trampa. Las ramas crujían bajo los pies y la nieve dificultaba la respiración, haciendo el aire más pesado. Caterina estaba tratando de seguir el ritmo de Víctor, ignorando el miedo que crecía con cada sonido distante. Sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero se obligó a continuar. Víctor, experimentado en situaciones extremas, se movió sin dudarlo. Utilizó atajos, evitó posibles emboscadas y evitó caminos que parecían demasiado obvios. Conocía las tácticas del ejército que ahora los cazaba, y eso le daba una ligera ventaja, pero el riesgo aumentaba minuto a minuto. Los sonidos de voces distantes se hicieron más espaciados, indicando que los soldados estaban dispersos por todo el bosque. Víctor aprovechó la oportunidad y guió a Caterina hasta un pequeño barranco donde podían esconderse y recuperar el aliento. Caterina, jadeando, sintió que le temblaban las piernas por el frío y el cansancio, pero no se quejó. Sus ojos se encontraron con los de Víctor por un breve momento, y en esa mirada había más que tensión. Hubo un pacto de silencio. Sabía que ella no lo dejaría atrás, y estaba empezando a darse cuenta de que él haría cualquier cosa para protegerla, pero el peligro todavía estaba cerca. En cualquier momento los soldados podrían reagruparse y rodearlos. El tiempo se acababa, y Víctor necesitaba tomar su próxima decisión con precisión quirúrgica. El denso bosque parecía tragarse cualquier rastro de luz mientras Víctor y Caterina avanzaban por un sendero estrecho y desigual.
El viento cortante susurraba entre las ramas retorcidas, trayendo consigo el sonido distante de patrullas y ladridos. Víctor conocía ese terreno como nadie. Antes de que la guerra convirtiera todo en un infierno ingobernable, había estudiado cada acceso, cada desvío, cada punto que pudiera servirle de refugio o vía de escape. Ahora, todo eso se convirtió en su única ventaja. La mente aguda que alguna vez construyó imperios financieros era ahora su única arma para sobrevivir. Caterina intentó seguir su ritmo, incluso cuando le dolían los pies y el frío le penetraba los huesos. La incertidumbre de lo que les esperaba era abrumadora, pero no había otra opción. Seguir adelante era la única posibilidad. El sonido de pasos y voces rompió el silencio, generando una alerta instantánea. Sin dudarlo, Víctor empujó a Caterina hacia un arroyo helado y poco profundo. El agua afilada se apoderó de sus cuerpos, robándoles el aire. La oscuridad era su aliada, pero en cualquier momento podía convertirse en una sentencia de muerte. El grupo de soldados avanzó lentamente, barriendo con linternas el suelo embarrado, buscando cualquier señal de la fuga. Caterina sintió que su corazón se aceleraba y cada latido resonaba dentro de su cabeza. El miedo palpitaba por sus venas cuando uno de los soldados se detuvo muy cerca, escudriñando el suelo con la mirada. Víctor mantuvo su respiración controlada, sus músculos tensos, esperando el momento adecuado. El tiempo pareció transcurrir en una eternidad congelada hasta que los pasos comenzaron a moverse de nuevo. El soldado vaciló un momento y luego continuó con el grupo. Solo cuando el silencio volvió a dominar, Víctor dejó escapar un ligero suspiro, sintiendo la tensión aflojarse un poco, pero sin permitirse relajarse por completo. Pasaron las horas mientras caminaban sin descanso. El frío quemaba la piel y los pasos eran un desafío contra el propio cuerpo. La vegetación dificultaba el avance, pero también proporcionaba una barrera natural contra miradas no deseadas. Cuando finalmente llegaron a un punto donde los sonidos de la búsqueda estaban detrás de ellos, Víctor se detuvo y observó su entorno. Todavía no estaban seguros. El peligro seguía acechando, y cada decisión equivocada podría costarles la vida. Caterina temblaba. Estaba exhausta y empapada, pero no decía una palabra. Sus ojos se encontraron con los de Víctor, y en ese instante supo que no podía fallar. Ella había confiado en él, y ahora era su responsabilidad asegurarse de que salieran vivos de ese infierno. El viento cortante no dio tregua mientras Víctor y Caterina continuaban a través del bosque, con los músculos cansados y el frío penetrando sus huesos. Los pasos parecían más pesados y la oscuridad hacía que todo fuera más peligroso. Necesitaban un refugio, un lugar donde pudieran esconderse al menos unas horas antes de seguir adelante. Fue entonces que Víctor vio algo entre las ramas retorcidas, una vieja y aparentemente abandonada cabaña de madera. Con cautela, se acercó, analizando el lugar antes de abrir la chirriante puerta. El olor a madera húmeda y polvo llenaba el aire. No había señales de que alguien hubiera estado allí desde hacía mucho tiempo. Era arriesgado, pero en ese momento no tenían otra opción. Necesitaban calentarse antes de que el frío los matara. La cabaña parecía olvidada por el tiempo, una sencilla estructura de madera que resistía a la naturaleza que la rodeaba. El techo estaba parcialmente inclinado, algunas de las tablas de la pared cedieron al viento, y la puerta crujió ante el más mínimo toque de Víctor. Empujó lentamente, manteniendo el arma firme mientras revisaba el interior. El olor a moho y madera húmeda llenó sus fosas nasales, mezclándose con el polvo que danzaba en el aire. El lugar era pequeño, tal vez un antiguo refugio para cazadores o alguien que había huido de la guerra. En el centro había una chimenea de piedra apagada, con ceniza acumulada, y una mesa rústica de madera con una silla volcada al lado. Frágiles estantes colgaban de la pared, algunos con objetos abandonados, ollas vacías y utensilios oxidados. El piso de madera crujía bajo los pies, pero aún con signos de abandono. Era un refugio, al menos por ahora. Víctor analizó los rincones del lugar, asegurándose de que nadie más hubiera pasado por allí recientemente. Las ventanas eran pequeñas, algunas cubiertas con telas gastadas que filtraban la fría luz de la luna. Al fondo de la habitación había un armario bajo, cuya puerta apenas cerrada revelaba lo que parecía ser algo de ropa todavía doblada. Junto a él, había un fino colchón tirado sobre una plataforma improvisada, cubierto con una sábana polvorienta. Había una puerta estrecha que conducía a una habitación más pequeña, posiblemente un trastero o un baño primitivo.
El silencio en el interior era casi pesado, contrastando con el viento fuerte que soplaba afuera. Víctor sabía que no podían permitirse el lujo de ser exigentes. Ese lugar podría ser todo lo que tenían entre sobrevivir y morir en el frío. Caterina entró justo detrás de él, abrazándose y temblando visiblemente. Su cabello goteaba formando pequeños charcos en el suelo de madera. Miró a su alrededor y sus ojos valoraron cada detalle con recelo. Todavía estaban empapados y exhaustos, pero necesitaban asegurarse de que no hubiera peligro antes de relajarse. Fue entonces que Víctor se acercó a los estantes, moviendo algunos objetos con sus manos firmes. Encontró algunas latas de comida abolladas, cubiertas de polvo, pero aún selladas. Al fondo del armario había unas mantas gruesas, mal dobladas. Cerca de la chimenea, una pila de leña parecía haber sido dejada hacía mucho tiempo, lo suficientemente seca como para reavivar el fuego. Miró a Caterina, que ahora estaba tocando una de las mantas, probando la textura entre sus dedos fríos. Fue una pequeña victoria, algo que podría darles un poco más de comodidad antes de continuar su viaje. Pero antes que nada, necesitaban calentarse, y para ello aún tendrían que deshacerse de la ropa mojada, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a hacer. Víctor encendió la chimenea, incluso a riesgo de ser notado por su luz, y su calor comenzó a llenar la habitación, pero el frío aún se aferraba a los cuerpos empapados de Víctor y Caterina. Sabían que permanecer mojados era un riesgo, pero la idea de desnudarse uno frente al otro les provocó una vergüenza inesperada. Víctor le dio la espalda, quitándose primero su pesada chaqueta. La tela empapada cayó al suelo, dejando al descubierto su camisa pegada a su cuerpo. Dudó antes de pasárselo por la cabeza, sintiendo el aire frío morder su piel. Del otro lado, Caterina estaba junto a la chimenea, frotándose los brazos mientras lo miraba. Con un movimiento vacilante, comenzó a desabotonarse la blusa, intentando ignorar su presencia. Ambos guardaron silencio, concentrados en su propio malestar. Pero entonces, en un instante en el que no pudieron decir si fue un descuido o un impulso, sus miradas se encontraron. Por un segundo, no eran fugitivos, no eran enemigos en lados opuestos de una guerra. Eran solo dos cuerpos marcados por el frío, por la lucha, por la necesidad de sentir algo más allá de la supervivencia. El aire se volvió más pesado, cargado de algo más allá del deseo. Fue un reconocimiento silencioso de todo lo que habían pasado hasta ese momento. Víctor notó las marcas en el cuerpo de Caterina, cicatrices que contaban historias que nunca escucharía del todo. Ella, a su vez, vio en los músculos tensos de Víctor los signos de batallas que se libraban tanto en el campo como dentro de él mismo. Ninguno de los dos apartó la mirada. Ya no había lugar para la timidez o la vergüenza. No en ese momento. Caterina dio un paso adelante, sintiendo el calor de la chimenea mezclarse con el calor que crecía dentro de ella. Víctor hizo lo mismo. El frío ya no importaba. La ropa mojada era solo un detalle que desaparecía entre el suelo de madera. Cuando sus dedos tocaron la piel del otro, no hubo duda. La necesidad de contacto era mayor que cualquier barrera. El cuerpo de Caterina se encontró con el de Víctor, y por primera vez, ninguno de los dos necesitó palabras. En ese espacio olvidado por el mundo, entre las sombras proyectadas por el fuego y los restos de un refugio abandonado, se entregaron el uno al otro. Era diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado alguna vez. No fue solo la calidez del encuentro de los cuerpos, sino el peso de una conexión inesperada, de un deseo nacido de la desesperación, la soledad y la necesidad de sentir algo real en medio del caos. Sus movimientos eran urgentes, pero llenos de cuidado, como si temieran que el momento pudiera deshacerse en cualquier momento. Víctor podía oler la piel de Caterina, mezclada con el aroma de la madera quemada, mientras sus manos recorrían su cuerpo, registrando cada detalle en su mente. Caterina, a su vez, se rindió sin resistencia y se sintió segura por primera vez en mucho tiempo. Allí, entre cenizas y esperanza, dejaron de ser solo supervivientes y se convirtieron en algo más. Los cuerpos todavía estaban calientes, pero el frío de la realidad regresaba lentamente, trayendo consigo pensamientos que Víctor había aprendido a enterrar a lo largo de los años. Tumbado junto a Caterina, sintió algo diferente, un miedo que no era ser perseguido o asesinado, sino más bien perder algo que nunca imaginó que quería. Por primera vez se permitió decir lo que tenía en mente, sin estrategias, sin cálculos. Confesó que nunca pensó que alguien se preocuparía tanto por alguien, ese dinero, luego la guerra,
lo endurecieron al punto de creer que las conexiones eran un lujo imposible. Las palabras salieron con más fuerza de lo que imaginaba, pero no pude contenerlas más. Caterina escuchó en silencio, con los ojos perdidos en las llamas que danzaban en la chimenea. Ella no respondió, no porque no sintiera nada, sino porque no sabía si podía creerlo. En su pecho se formó un peso. ¿Fue real o simplemente una ilusión nacida de la desesperación de la guerra? El silencio se extendió entre ellos, y Víctor entendió. No había forma de exigir certeza en una situación como esa. Respiró hondo y se puso de pie, sintiendo la necesidad de volver a la realidad. El calor del momento ya era un recuerdo, y la supervivencia volvió a ser la prioridad. Agarró la ropa seca que encontraron y comenzó a ponérsela, sintiendo la tela áspera contra su piel. Caterina hizo lo mismo, todavía sin palabras, con sus pensamientos muy lejos. Necesitaban comer, así que Víctor tomó las latas, abrió una de ellas y se la entregó, quien la aceptó sin resistencia. Masticaron en silencio, compartiendo lo que encontraron, mientras la tensión entre ambos se mezclaba con el miedo a lo que estaba por venir. Con el estómago menos vacío y la mente más alerta, Víctor agarró su arma y se colocó cerca de la ventana. Afuera la noche era espesa y sabía que cualquier movimiento podía ser un presagio de peligro. No podían permitirse el lujo de distraerse otra vez. Caterina lo observó y notó las pequeñas heridas repartidas por su cuerpo, cortes en los brazos, una marca morada cerca de las costillas, rasguños que todavía sangraban levemente. Estaba exhausto, pero se mantuvo firme, vigilante. Sin decir nada, agarró unos trapos improvisados, los mojó en la poca agua que encontraron y se acercó. Víctor no protestó cuando sintió la tela tocar su piel. Simplemente permaneció inmóvil, observando la oscuridad más allá de la ventana. Caterina limpió las heridas con movimientos cuidadosos, sintiendo la tensión en sus músculos, su respiración controlada, su mirada siempre atenta. Incluso allí, después de todo lo sucedido, seguía siendo un soldado. Se preguntó si algún día sería simplemente un hombre. Mientras vendaba los cortes, se dio cuenta de que tal vez ella no era la única que temía esta conexión. Víctor también estaba luchando contra algo dentro de sí mismo, algo que ni siquiera la guerra había podido matar. El momento entre ellos fue interrumpido por un ruido afuera. Las voces cortan el silencio de la noche, firmes y decididas. Víctor inmediatamente se puso rígido y le hizo un gesto a Caterina para que permaneciera quieta. Se deslizó hasta la puerta y miró por una rendija casi imperceptible. Afuera, un grupo de hombres armados patrullaba la zona. Sus ojos vigilantes escudriñaban el terreno cubierto de nieve. La respiración de Víctor se volvió pesada. Su mente calculó opciones. Si se quedaban callados, tal vez los hombres seguirían adelante. Pero uno de ellos se detuvo de repente. La tenue luz de la linterna iluminaba rastros de huellas frescas que marcaban la nieve. Murmuraron algo, y uno de ellos empezó a seguirlos hacia la cabaña. Entonces, un resplandor parpadeante escapó a través de uno de los huecos de madera. La luz de la chimenea los delató. El tiempo se estaba acabando. Sin alternativa, Víctor se movió con delicadeza y jaló a Caterina del brazo. Señaló la parte trasera de la cabaña y sin intercambiar palabras ella entendió. La madera vieja crujió ligeramente bajo sus pasos apresurados, pero los ruidos del exterior ahogaron los pequeños sonidos. Se escaparon por una abertura en la parte trasera y se hundieron en la nieve, que se hundió bajo sus pies. El intenso frío les quemaba las piernas, pero no podían dudar. Detrás de ellos se acercaron unos hombres. Víctor guió a Caterina a través de árboles retorcidos y ramas cubiertas de hielo, eligiendo los caminos menos obvios para perder a sus perseguidores. Un grito resonó detrás de ellos. Habían descubierto que la cabaña había sido ocupada recientemente, con la ropa aún mojada tirada en el suelo y las latas de comida recién abiertas, además del fuego que aún calentaba el espacio. Las puertas se abrieron violentamente y el chasquido de las armas al prepararse resonó en la noche. Incluso con la adrenalina bombeando, Víctor notó su cansancio, pero no podían parar. El más mínimo sonido incorrecto y serían cazados como animales. La cabaña quedó atrás, sin rastro de que los persiguieran nuevamente. La noche se prolongaba y cada paso los llevaba hacia lo más profundo del oscuro bosque. El viento cortó el rostro, trayendo consigo hielo que se infiltró en la piel. Caminar se estaba convirtiendo en un desafío. Los músculos ya estaban rígidos por el frío y el esfuerzo.
pero lo único seguro era que detenerse no era una opción. Víctor miró a su alrededor, alerta por cualquier movimiento sospechoso. El silencio absoluto del bosque era a la vez un alivio y una amenaza invisible. Caterina respiró con dificultad, pero permaneció a su lado. Lo que vendría era incierto, pero al menos por ahora todavía estaban vivos. Los lentos pasos delataban cansancio, algo que se convirtió en un peso aún mayor. El frío de la madrugada dejó los músculos rígidos y el hambre volvió a carcomer el estómago, haciendo cada movimiento un poco más imposible. Caterina sentía que sus piernas flaqueaban a cada momento, pero se obligó a continuar. Víctor abrió el camino, sus ojos siempre alertas ante la más mínima señal de peligro. La fatiga no pudo ganar. El silencio del bosque solo era roto por el susurro de las hojas secas bajo los pies y su respiración agitada. Cuando la oscuridad comenzó a dar paso al tímido tono anaranjado del amanecer en el horizonte, un rayo de esperanza apareció entre los árboles. Un camino desierto, cortando el paisaje como un camino incierto pero prometedor. Víctor se detuvo por un momento, analizando su entorno. Los caminos eran peligrosos. Aunque parecía abandonado, podría tratarse de un punto de patrullaje o de un camino frecuentemente utilizado por personal militar. Sin embargo, no había mejores opciones. Continuar en el bosque sin rumbo podría ser aún más arriesgado. Con un discreto gesto, le indicó a Caterina que lo siguiera. Los pasos hacia el asfalto hicieron que su corazón latiera más rápido. ¿Estaban realmente a salvo? ¿Y si los soldados ya hubieran difundido advertencias sobre un desertor y un prisionero fugado? Las dudas se acumulaban, pero mi cuerpo cansado no tenía fuerzas para discutir. Seguir adelante era la única opción. El camino se extendía delante, silencioso y frío. El viento soplaba ligeramente, trayendo consigo un olor a tierra mojada y hojas secas. No hay señales de vehículos, ni sonido de motores, solo la inmensidad de ese camino desconocido. Víctor siempre estaba adelante, sus ojos alerta por cualquier movimiento en la distancia. Caterina lo acompañó, sintiendo su cuerpo pedir descanso, pero manteniendo el ritmo. No sabían a dónde los llevaría ese camino, pero cualquier destino les parecía mejor que el horror que habían dejado atrás. Los pasos de Víctor y Caterina disminuyeron cuando vieron, a lo lejos, un pequeño grupo de hombres parados al costado del camino. Iban armados observando atentamente el horizonte, como si esperaran algo o alguien. El instinto de Víctor inmediatamente lo puso en alerta. Su cuerpo se puso rígido y levantó ligeramente la mano para detener a Caterina. El frío de la mañana todavía le mordía la piel, pero el peligro inminente hizo que su sangre corriera más rápido. Rápidamente analizó la situación. Si fueran soldados rusos, la fuga terminaría ahí. Si se tratara solo de civiles armados para protegerse, tal vez habría una posibilidad de conseguir refugio o información. Pero, ¿y si fueran mercenarios o cazadores de recompensas que buscan fugitivos? No había tiempo para certezas, solo para decisiones. Evaluó el terreno circundante. La hierba alta podría ser una vía de escape, pero correr sin saber hacia dónde no era la mejor opción. Sin embargo, quedarse quieto tampoco parecía una opción segura. El camino estaba demasiado expuesto, por lo que era imposible retirarse sin ser notado. Sus ojos buscaron alguna pista en los rostros de los hombres que estaban delante, pero antes de que pudiera tomar alguna acción, un escalofrío recorrió su espalda. Algo frío le tocó la nuca. El inconfundible clic metálico de un rifle al abrirse resonó en sus oídos, y una voz firme rompió el silencio, ordenándole que no se moviera. Víctor se congeló, sintiendo la tensión extenderse por su cuerpo. Caterina contuvo la respiración, con los ojos muy abiertos fijos en él, sin saber si un solo movimiento sería suficiente para poner fin a aquella desesperada huida. El hombre detrás de Víctor sostuvo el rifle con firmeza, el cañón presionado contra su piel, esperando cualquier reacción. El silencio se volvió insoportable. Caterina lo miró esperando alguna instrucción, pero Víctor sabía que cualquier error les costaría la vida. Sus pensamientos corrían en busca de una solución, intentando calcular las posibilidades. No había forma de luchar, no ahora, no sin saber cuántos había alrededor. Si reaccionaba de manera incorrecta, podría condenar a Caterina también. Sus manos permanecieron levemente levantadas, sus músculos contraídos y listos para actuar, pero su mente sabía que el siguiente segundo decidiría todo. Caterina intentó dar un paso atrás, pero unas manos firmes la agarraron por los brazos y la empujaron hacia atrás con brusquedad. Ella luchó, pero la fuerza de los hombres era implacable.
Uno de ellos la sujetó por la cintura, inmovilizando sus movimientos mientras otro presionaba un rifle contra sus costillas. Sus ojos buscaron a Víctor, pero él también estaba rendido, con los puños cerrados y el cuerpo rígido, tratando de contener el impulso de reaccionar. A su alrededor, más hombres emergieron del bosque, formando un círculo cerrado, bloqueando cualquier intento de escapar. El silencio del camino fue roto por el sonido de botas pisando el suelo duro, armas levantadas y órdenes susurradas en un idioma que Víctor no pudo reconocer de inmediato. La tensión era asfixiante. No se pronunciaron palabras durante un largo segundo, solo el sonido de una respiración rápida y el crujido de las hojas secas a su alrededor. Víctor sabía que ese momento definiría todo. Si intentaba alguna acción precipitada, podría condenarse a sí mismo y a Caterina. Su mirada se encontró con la de ella por un instante, y la respuesta que buscaba estaba ahí. Miedo, sí, pero también una determinación silenciosa. Todavía estaban vivos, pero ¿por cuánto tiempo? La incertidumbre pesaba en el aire, dejando abierta la pregunta que no podía responderse en ese momento. ¿Podrán escapar Víctor y Caterina? No te pierdas el próximo episodio y descubre a dónde puede llevar este escape a Víctor y Caterina. La tensión no hace más que aumentar, los peligros se multiplican y su destino sigue siendo incierto. Cada elección podría ser la última, y el resultado de este viaje aún está lejos de estar definido. Prepárate para más giros y puntos de inflexión que podrían cambiarlo todo, y para no perderte ningún detalle de los próximos episodios, sigue el canal y activa las notificaciones. De esta manera podrás mantenerte actualizado con cada nuevo giro de este viaje. Si te gustó el video, deja un me gusta y comenta qué te pareció esta parte de la trama. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo capítulo de esta intensa historia de contraste, amor y guerra.